El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:50 en la mañana. Voy a enviarle un saludo fraterno, afectuoso, solidario, caluroso a un queridísimo amigo, Alberto Casamen, que durante 12 años compartimos trabajos periodísticos y la amistad, sobre todo, en TC Televisión. Alberto ya se jubiló luego de muchos años en el ejercicio de la camarografía, en el ejercicio del trabajo periodístico. Atravesando momentos muy duros, Alberto. Su señora esposa ha estado las últimas semanas con una situación de salud muy, muy grave. Iván Casamen, su hijo, mi colega periodista, apelando justamente a la necesidad de una cama en una unidad de cuidados intensivos en el sector público, que no la consiguieron. Lograron conseguir en una clínica privada $5,000 al día. $5,000 al día. ¿Quién tiene $5,000 en el bolsillo? Estas son las cosas que tenemos que reformularnos como sociedad. La salud termina siendo un derecho. Obviamente debe haber una coexistencia con el sector privado, sin lugar a dudas, pero creo que en el contexto de la pandemia y de la emergencia sanitaria había muchas cosas que hacer, ¿no? Y que no se hicieron. El tema de la regulación de los techos de las pruebas PCR, el hecho de que haya hospitales o clínicas que le piden $10,000, $20,000, $30,000, $40,000 de garantía. Complejo, ¿no? Complejo. Bueno. Más adelante estaremos hablando con la Intendenta General de Policía de Pichincha. Ojo con esa entrevista. ¿Qué podremos hacer y qué no podremos hacer este fin de semana que comenzará el estado de excepción? Antes, quiero proponer a ustedes el siguiente diálogo, porque claro, nos piden quedarnos en casa en la medida de lo posible, que tratemos de no salir, que tratemos de salir solamente para lo indispensable y que si necesitamos atención médica también apliquemos el concepto de la telemedicina. ¿Pero qué es la telemedicina? Christopher González, médico especializado en gerencia hospitalaria, está con nosotros. Va a ser muy interesante este diálogo para conocer qué significa la telemedicina. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto estar en tu programa. Gracias. A ver, doctor, ¿la telemedicina qué es? ¿Es que yo tenga un contacto por videollamada con un médico a través del video WhatsApp, o qué es la telemedicina, doctor? Correcto, vamos a definir entonces lo que es telemedicina. La telemedicina es un servicio de atención médica a través de medios telemáticos o tecnologías de la telecomunicación, en donde se realiza efectivamente y a distancia una entrevista clínica, bajo un contexto de una relación médico y paciente, teniendo como resultado guiar, asesorar, dar tratamiento, diagnosticar, referir y derivar en beneficio del paciente. Esto evidentemente dentro de un contexto de marco en el que se podría definir prácticamente como atención de medicina propiamente dicha. Por ejemplo, siempre se debe respetar la confidencialidad en todo tipo de casos. Toda la información recibida del paciente tiene que estar resguardada confidencialmente. Tiene que haber un registro documental a través de la historia clínica, que es un documento médico legal, y además debe haber la facilidad de poder emitir tanto recetas y laboratorios de manera efectiva, ¿no? Eso sería el contexto de la telemedicina. Oiga, yo le hago esta pregunta porque va a ser interesante justamente entender este concepto, porque por ejemplo, yo le conté posterior en mi audiencia, no le conté antes, le conté después que me contagié de COVID y estuve 16 días aislado en mi casa, en el cuarto de mi hijo, y el contacto que yo tuve con médicos fue a través de, tuve un par de contactos a través de videollamada de WhatsApp. ¿Eso no es telemedicina, doctor? Hay que diferenciarlo en la telemedicina. La telemedicina sería formal con una consulta virtual, que eso sería algo informal. En la telemedicina siempre tiene que haber un registro documental y además hay una responsabilidad por parte del profesional que al emitir una receta, al emitir un certificado, al emitir un examen de laboratorio y en el propio registro de la historia clínica, pues esto queda como una evidencia formal de este tipo de atención, respetando obviamente las normativas legales y de calidad de una atención médica, que en este caso es a través de medios telemáticos. Acá me preguntan, pero por ejemplo, ¿cómo se hace con otras cosas? Por ejemplo,
apéndice, vesícula, hígado. ¿Cómo se hace la telemedicina y cómo se guía al paciente cuando, por ejemplo, para este tipo de situaciones se requeriría una consulta en teoría presencial, doctor? Correcto, eso, Fabricio, es algo muy importante que destacar a la comunidad. Hay que conocer las limitaciones de la telemedicina. La telemedicina es ideal como primer contacto, sin embargo tiene una limitada capacidad resolutiva. No podemos separar a la consulta presencial, que es obviamente más objetiva en este tipo de casos, pero la telemedicina bien manejada podrá referir y guiar adecuadamente al canal pertinente donde debe atenderse ese paciente. En este caso, si en este momento tengo la necesidad de una atención médica y se conecta con un médico a través de telemedicina, el médico podrá realizar un triaje y con este triaje podrá referir oportunamente a este paciente de acuerdo a la gravedad de la patología a los canales evidentes que pueden ser hospitalarios, pueden derivarlo a emergencia o quizá una consulta externa por alguna especialidad muy específica. Correcto, entonces no para todos se puede aplicar. Exactamente, no para todos se puede aplicar en el sentido resolutivo, pero sí podría ser un canal de primera interacción en donde se podría derivar adecuadamente a los demás canales tradicionales en todo caso. Te pongo el ejemplo de, esto podría descongestionar la parte hospitalaria, ya que se podría retener, y es muy importante en esta parte del confinamiento, ya que podemos captar este tipo de atenciones. Y en una primera instancia en telemedicina, generalmente pues las patologías que se pueden tratar son leves, y si nosotros hacemos la correlación de la atención primaria de salud, puede tener y llegar a una resolutividad de un 70-80%, evitando que este público o que estos pacientes vayan a un canal hospitalario y puedan saturar pues al mismo, ¿no? Y en esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, para un paciente que tenga diagnosticado COVID, pero es un COVID, digamos, leve, manejable, ¿se puede aplicar la telemedicina, doctor? Es correcto, justamente hay guías internacionales y protocolos internacionales que lo aplican y le dan la gran utilidad de la telemedicina, ya que este virus del SARS-CoV-2, que da la enfermedad de COVID-19, es altamente contagioso, y ahora con las nuevas cepas pues se sabe que es de 2.5 a 3 veces más contagioso. Lo que se trata de la telemedicina es aislar adecuadamente al paciente, darle un tratamiento precoz, darle la educación de las medidas preventivas y de bioseguridad, darle un manejo sintomático y mantenerlo en seguimiento, porque evidentemente no todos los pacientes tienen una adecuada evolución. Sin embargo, se demostraron en la literatura que casos leves y moderados oscilan entre el 80 y 90% del universo de pacientes de COVID-19. A ver, acá por ejemplo me escriben desde Guayaquil, le envío un saludo a la doctora Yela, que está en sintonía. Me dice, ¿no? Ella dice que la telemedicina no me funciona, dice, tiene una crítica al IES, dice, ayer tenía 2 consultas en las cuales tenía una nota en el ítem de observaciones que el médico me llamará, nunca me llamaron por una cita para mí, la pediátrica de mi hijo, o sea, no fue una, fueron 2, terrible, no sirve, dice la oyente, doctor, ¿qué le parece? Correcto, hay que diferenciar, la telemedicina es un servicio. El servicio puede ser bien gestionado o mal gestionado, pero bien gestionado tiene una gran utilidad en servicio de la comunidad y justamente para descongestionar los servicios hospitalarios. Acá nos envía otro oyente una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación costos entre una consulta presencial y la telemedicina, sin que eso signifique hacer publicidad ni mucho menos? Le pido que no lo haga, pero para un mejor entendimiento, la relación de costos que está planteando la oyente entre la consulta presencial y la telemedicina, doctor. Bueno, la relación de costos, pues hay un mejoramiento en el costo-beneficio si es que aplicamos en un sistema de salud. En sistemas de salud público es mucho mejor el costo-beneficio, ya que la telemedicina desde el origen se ha implementado como primer objetivo llegar a esas comunidades que están distantes, que no pueden tener un médico presencial. Sería mucho más costoso mantener una consulta presencial en lugares bastante alejados de la zona urbana, y con la telemedicina se puede dar la misma calidad de atención, evidentemente respetando la resolutividad de la propia telemedicina, pero se podría llegar fácilmente reduciendo mucho los costos, que inclusive en algunos sistemas de salud podrían reducirse en más del 50%. ¿En el Ecuador ya se aplica de modo general la telemedicina o todavía es incipiente, doctor? Pues la telemedicina en sí no hay una regulación formal actualmente en el Ecuador que dé paramétricas definidas. Sin embargo, en la OMS y en la comunidad científica hay directrices generales.
¿Qué recomendaciones para la audiencia, para quienes nos están escuchando y plantean justamente la posibilidad del acceso a la telemedicina, doctor? Pues recomiendo siempre llevarse con instituciones de salud que brinden, o sea, una personalidad jurídica en todo caso, porque tener la telemedicina de manera adecuada también impone recursos a corto plazo. ¿Qué recursos? Son recursos humanos y recursos tecnológicos ideales para dar este resguardo de la información y la confidencialidad. Evidentemente, hacer telemedicina por medios informales, pues podría haber un bucle en ese sentido de la confidencialidad de la información, ¿correcto? Entonces, siempre tratar de dar a través de plataformas oficializadas a nivel nacional. Acá me escribe al Facebook Live Santiago Carrera y me pide que le pregunte. Guillermo Lasso en su plan de gobierno propuso la implementación de la telemedicina. ¿Cómo se podría hacer esto desde el sector público? ¿Podría tener efecto? Nos plantea el oyente, doctor. Es correcto, tendría un efecto muy beneficioso y probablemente ayudaría mucho al presupuesto asignado a lo que son los recursos de la propia medicina pública, ya que se ha demostrado que a través de la telemedicina como primer contacto uno puede tener una capacidad resolutiva de un 70-80%, por lo tanto todos los servicios asistenciales se verán descongestionados y aquí podrá haber obviamente más oferta para la demanda incrementada que hay actualmente de pacientes. Siempre va a haber un beneficio, ya que hay que verlo como una pirámide. La base de la pirámide, que son la mayoría de patologías más sencillas, que inclusive también hay atenciones preventivas. No nos olvidemos que algo muy importante son las atenciones preventivas, atenciones de control. Puede ser también preventivas primarias, preventivas secundarias, que al final esto descongestiona las diferentes entidades que tienen capacidades resolutivas y terapéuticas, como por ejemplo un centro de salud tipo C o de repente hospitales de tercer nivel. Es muy importante implementar esto, las nuevas tecnologías en la comunidad, ya que se ha demostrado en el primer mundo que son muy útiles. Doctor, hoy, en el Ecuador de hoy, ¿se aplica más la telemedicina en la salud privada que en la salud pública o no? Lo están implementando de manera equitativa o equilibrada en ambas regiones. Sin embargo, se puede definir que no hay una legislación bastante específica para este tipo de atención telemática. Correcto, doctor. Interesante el tema, ¿no? Sobre todo en el contexto de la pandemia, hablar de la telemedicina para tratar de aplicarla, de emplearla, ojalá que esto evolucione y que sea más eficiente, tomando en cuenta que nuestras lógicas evidentemente han cambiado. Doctor González, le agradezco por estos minutos y por esta explicación, ¿ah? Muchas gracias, Fabricio. Muy gentil. Al doctor Christopher González, médico especializado en gerencia hospitalaria, sobre la telemedicina, aquí en A Primera Hora. 8:03 A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.